Este domingo 7 de agosto toma posesión de su cargo el presidente electo de Colombia, Gustavo Petro, en medio de expectativas por cómo liderará el país en medio de una fuerte escalada de violencia por parte de los grupos al margen de la ley. En los últimos días se ha conocido la intención de organizaciones criminales y otros grupos armados de sentarse con el nuevo gobierno para así llegar a acuerdos de paz. Con el tema La Paz Total, Petro espera que este sea uno de los proyectos más ambiciosos del nuevo Ejecutivo. Pero ¿cómo deja el gobierno de Iván Duque al país en temas de seguridad? Pues se lo preguntamos a nuestro primer invitado del día. Él es Jorge Mantilla, director de conflicto de la Fundación Ideas para la Paz, cientista político, también conflicto y crimen y seguridad. Gracias por estar con nosotros en Directo América de Francia 24. Jorge, la pregunta inicial, ¿cómo deja el presidente saliente Iván Duque el país en materia de seguridad? Buenos días, gracias. Deja una situación muy compleja, incremento de la violencia en casi todas las formas asociadas al conflicto armado, ¿no? Masacres, desplazamiento forzado, reclutamiento, de tal manera que el presidente entrante, Gustavo Petro, recibe un país con una crisis humanitaria y con un grave problema de legitimidad del Estado y de la fuerza pública en diferentes zonas del país. ¿Cómo llegar a esta llamada paz total por parte del Ejecutivo que se posesiona este próximo 7 de agosto en Colombia? ¿Realmente es posible? ¿Cuánto tiempo además pudiera durar? ¿Y qué estrategias debe manejar el nuevo gobierno de Gustavo Petro para llegar a esta paz total, si es que la logra? Es una cosa que aún es incierta. Claro. Paz total en este momento es mucho más una promesa y una suerte de idea que aglutina a un sector del país en torno a la posibilidad de acabar tanto el conflicto, por ejemplo, con grupos como el ELN, como someter o acoger a la ley a grupos como el Clan del Golfo. Una de las mayores preocupaciones que hay en este momento es que pareciera que la idea de paz total no está conectada con una política de seguridad sólida que contenga la violencia, que recupere el control territorial. Entonces, hay bastante escepticismo en la medida en que son grupos complejos, sobre todo el caso del ELN, el caso del Clan del Golfo. No es claro un poco cuál va a ser la relación entre las dos conversaciones, cuáles van a ser los tiempos, cuáles van a ser las condiciones, pero pues sin embargo, en todo caso hay que esperar, ¿no?, que el nuevo presidente se posesione y ver qué pasa en los primeros 100 días, que sin lugar a dudas van a ser muy claves en términos de cómo responda a esta oleada de violencia que enfrenta el país. Jorge, ¿cómo se pudieran manejar estas conversaciones? Hablemos de los principales, donde está todo el mundo mirando, el foco puesto, el ELN y el Clan del Golfo. Empecemos con el ELN, que es lo principal que debe abordar con este grupo la delegación que manejará el Ejecutivo Gustavo Petro para llegar a un acuerdo de paz. Lo principal frente al ELN es entender que no es la misma guerrilla que era hace 4 años. El ELN ha evolucionado y se ha fortalecido en términos militares y económicos, sobre todo por su presencia en la frontera colombo-venezolana, pero también entender la necesidad de establecer una agenda que sea acotada, que sea realista. Una de las mayores dificultades a la hora de negociar con este grupo ha sido justamente que no es claro su interés o su decisión, digamos, de dejar las armas. Y por supuesto hay un tema procedimental que es fundamental, y es que la Comisión de Paz del ELN está en Cuba atrapada hace 4 años, y ellos deben renovar su mandato de negociación con el resto de las estructuras que están en Colombia, y asimismo deberían el nuevo presidente cumplir los protocolos que firmó en su momento con los países garantes como Noruega y Cuba. ¿Cómo lo haría exactamente con el Clan del Golfo? No sé si empezar por ahí también. Claro, el Clan del Golfo hay una diferencia que es muy importante, y es que con el ELN sería una negociación, digamos que el ELN se le reconoce un carácter político, Sí. pero Clan del Golfo es un grupo de crimen organizado. Sí. Es una de las ideas más difíciles de paz total. Digamos que el crimen organizado no le interesa participar en política, y por tanto esa es una discusión mucho más de sometimiento a la justicia o de acogimiento a la justicia, que sería una negociación pero con la fiscalía y no propiamente con el Ejecutivo. Lo más difícil del Clan del Golfo es que Colombia no tiene muy claro cómo opera el Clan del Golfo. Son diferentes grupos, son diferentes estructuras, y en esa medida son dos conversaciones completamente diferentes. Vamos a un escenario bien positivo. Supongamos que el gobierno del presidente Gustavo Petro puede alcanzar este llamado paz total, pero es que siempre también
digamos, apaga un fuego y nacen otros. O sea, ¿cuál es el problema estructural de Colombia para que estas organizaciones criminales, estas organizaciones al margen de la ley ya definitivamente dejen de existir? Estamos hablando obviamente del narcotráfico. ¿Cómo hacer para acabarlo de raíz? ¿Cómo hacer para que estos grupos criminales no se reinventen o nazcan otros? Es poco probable que eso suceda, Sí. sobre todo pues porque América Latina tiene un problema serio de crimen organizado. Digamos, si Colombia superara el conflicto, tendría problemas como los que tiene México o Brasil o Centroamérica, con grupos de crimen organizado robustos. Aquí lo que hay es un problema de gestionar la amenaza, de reducir los niveles de violencia. Por supuesto, si no suceden transformaciones a nivel territorial y de la política de drogas, va a ser muy difícil eliminar esa oferta de regulación violenta que hacen los grupos. Entonces, aquí hay un problema que por supuesto se requiere negociación, sometimiento, pero por eso insistimos mucho en la necesidad de una política de seguridad que pueda recobrar el control territorial en muchas zonas del país donde sencillamente no hay presencia del Estado o la presencia del Estado es bastante deficiente. Esa presencia del Estado en estos territorios que más sufren la violencia se va a robustecer, digamos, en este gobierno de Gustavo Petro. ¿Por qué no fue así en el gobierno de Iván Duque? ¿Faltó voluntad política? Desde luego hay un problema de voluntad política, sobre todo con el cumplimiento de los acuerdos de paz con las FARC, que tenían unos componentes, por ejemplo, de planes de desarrollo con enfoque territorial. Pero en todo caso, Gustavo Petro recibió un país con una situación fiscal bastante difícil. Vamos, llevar a cabo todos sus programas sociales, lo que plantean en términos de transformación de territorios, de inclusión social, no va a ser posible si no está mediado por que se apruebe la reforma tributaria y porque Colombia supere ese problema fiscal. Aquí de todas maneras hay otro tema que es central en esta construcción local del Estado y es la protección de líderes sociales. Los líderes sociales son fundamentales para la construcción de paz y para la reducción de violencia y el gobierno Duque deja un país con un incremento, digamos, histórico en términos del asesinato de líderes sociales.